Amıhıç nantim hyop mayatya Koç dahmay Koç ni yum ni shi ni hüyü Nevyay nevyuhtın Hıvam şu zambıç Ogam tı goyam bıç Ha khut Machninyan gayon Amıhıç nantim hyot mayakya Koç dahmayan Koç ni yum ni shi ni hüyü Nevyay nevyuhtın Hıvam şu Ogam tı goyam bıç Ha khut magyush bı Gah bıç yahşan Mıkşeh bıç konniş Kada kokyak emma Abit agozış nijum kugyat Koç ni yum ni shi ni hüyü Nevyay nevyuhtın Hıvam şu zambıç Ogam tı goyam bıç Ha khut magyush bı Investigación y posgrado desde la UAPS sobre los quehaceres en la investigación universitaria. Pero además, en esta ocasión, recordamos la celebración de la diversidad lingüística del país y nos unimos a su celebración este próximo 21 de febrero con lo que acaban de escuchar, que es una canción mixteca en Mitzi, algo como una pronunciación así, ¿no? Winsknax Ey, interpretada por Teo García, jaraneros de la lengua mixe, que está en el estado de Oaxaca, en México. ¿No? Les mandamos un saludo al grupo de la comunidad que nos compartieron amablemente su música desde el grupo que se encuentra trabajando muy impetuosamente, Hablemos Ayuk, que es es una autodenominación que ellos dan en lo que sería Mixe, ¿no? Como le decía, esta digna celebración del Día Internacional de la Lengua Materna fue aprobado en la Conferencia General de la UNESCO en 1999. El tema para este año 2021 justo va a ser fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad. Sabemos, pues, México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística. En total hay 68 lenguas originarias pertenecientes hasta 11 familias lingüísticas, de las cuales derivan más de 360 variedades lingüísticas. Y se calcula que más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan alguna lengua indígena, entre el zapoteco, el otomí, el totonaco, el náhuatl, maya, tzotzal, el mixteco, el tzotzil, el chol y el mazateco, entre otras que se encuentran, ¿no? Pero bueno, el esfuerzo de este pequeño espacio también es visibilizar en esta próxima celebración, que también Baja California Sur hay algunas variantes que quedaron aquí todavía de nuestras comunidades pericú, como ni para allá, Huachura, que significaba amigo, y de nuestros cochimíes al norte, en su lengua que viene, al parecer, de la familia yumana, y que sigue el esfuerzo con contagiar el estudio. Por ejemplo, en algunos textos que pueden consultar en línea, algunos escritos de los antiguos de los jesuitas, Miguel del Barco o el padre Venegas, encontraron algunos registros como talle, que era una palabra que usaban los indígenas de esa época sobre el borrego de la zona vizcaína, o bien nuestra famosa churea, ¿no?, que es un correcaminos, y su denominación científica, Geopsix californianus. Bien, pues justo así ya damos la bienvenida a este programa, al tema de hoy, que es sobre este quehacer en la investigación y posgrado, que es en el posgrado en Ciencias Marinas y Costera, con la maestra Victoria Belén. Bienvenida, que están por aquí ya presente en nuestro panel. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
Bien, pues les comparto al auditorio que nos acompaña la maestra titulada el año pasado, afortunadamente con todo este proceso en el que están los estudiantes, ha logrado concluir su trabajo en el año pasado del programa en Ciencias Marinas y Costeras de esta universidad con la orientación en Ecología Marina. Victoria Belén Muñoz Jiménez realizó la tesis Abanicos del Mar del género Muricea. En la denominación científica es, si no me equivoco, Nidaria octoralia, en las variedades, creo, Plexauridae de Baja California Sur. Bien, pues antes de empezar con la plática, nada más quiero informar a nuestros radioescuchas, a estudiantes o compañeros que se quieran a lo mejor sumar a otro posterior trabajo similar, que esta tesis de maestría se realizó dentro del programa de investigación para la conservación de la fauna arrecifal de esta universidad, bajo la dirección del doctor Carlos Armando Sánchez Ortiz y el doctor Jaime Gómez Gutiérrez de CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional, y pues financiada y monitoreada bajo otros programas como PROMARES, donde está la misma UAPS trabajando, bueno, entre otras instituciones involucradas como son Semarnat, CONACYT, ¿no? Bien, pues sin más preámbulo, antes de estar con una charla un poco más de conferencia de nuestra compañera, a mí me gustaría saludarte, Victoria, pero que también antes de entrar al tema nos platicaras un poco de ti, de dónde vienes, por qué tu interés de estudiar en este posgrado, si te tuviste que trasladar de otro estado para acá, obviamente, si tu licenciatura fue aquí o allá, y obviamente también, ¿por qué te apasiona el tema de los abanicos del mar? Ok, bueno, primero que nada, Miriam, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Allá realicé la licenciatura y bueno, a mí me gustaron muchísimo los abanicos desde que estaba en tercer, cuarto semestre. Y fue por eso que empecé a buscar, como en Guadalajara la carrera es de Biología General, empecé a buscar alternativas y optativas para dedicarme más a lo que a mí me gustaba. Y fue por eso que me inscribí al programa Delfín, que si hay algún chico de licenciatura que nos esté viendo, pues quiero aprovechar para recomendárselos mucho porque es un buen inicio para empezarte a acercar a estos temas de investigación. Y bueno, nunca sabes hasta dónde te va a llegar, hasta dónde te va a llevar. A mí me trajo hasta aquí. Y bueno, posterior a eso, llegué aquí a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, porque como te comento, pues a mí me apasionan mucho los abanicos de mar y en México, lamentablemente hay muy pocos investigadores que trabajen con este grupo. Uno de ellos es el doctor Carlos Sánchez, que es docente e investigador de esta universidad, y pues fue por eso que mis estudios, desde, te comento, la licenciatura, los empecé a encaminar hacia esta área y hacia este bonito estado. Y bueno, pues yo decidí, terminando mis estudios de licenciatura, hacer la maestría en CIMACO. Bien, excelente. Pues adelante, te dejamos el auditorio y nuestros radioescuchas para que nos platiques y luego vamos a los comentarios que puedan estar surgiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, pues mi proyecto de tesis de maestría se tituló Abanicos del género Muricea de Baja California Sur. Bueno, antes quiero comenzar. Ay, permítanme. Listo. Bueno, pues ahora sí que, como dice el meme, México es un país megadiverso y los responsables de catalogar y clasificar y agrupar y sobre todo dar nombre a toda esta gran diversidad de plantas, de animales, de incluso bacterias, pues son los taxónomos. Y mi trabajo fue en gran medida hacer la taxonomía de las muriceas. Antes de compartirles también un poquito de mis resultados y de lo que estuve realizando en la maestría, pues quiero comentarles qué son los abanicos, ¿no? Bueno, de entrada son corales, se distribuyen en aguas tropicales y subtropicales y los encontramos siempre adheridos a sustrato rocoso.
se pueden encontrar en arrecifes someros desde los 5 o 10 metros, es decir, que no necesitas bucear, tan solo con snorkelear los puedes observar, o a profundidades más someras, como hasta 200 metros de profundidad. Y bueno, estos corales pertenecen a un gran grupo llamado Cnidaria. En este grupo también encontramos a lo que son las medusas, las anémonas y pues otro tipo de corales como los corales pétreos o los corales duros. Y bueno, ¿cómo podemos identificar a los abanicos de otro tipo de corales? Pues principalmente por su crecimiento y por la forma que presentan. Como su nombre lo dice, abanico de mar, es como el abanico que usan nuestras mamás o nuestras abuelitas, o bueno, incluso nosotras en el calor, este abanico que usas para echarte aire, o sea, tienen esa forma, ese crecimiento. O también se les conoce como arbolitos de mar, porque precisamente parecen arbolitos. Y bueno, estos corales, estos abanicos, estos arbolitos de mar, forman arrecifes como los que podemos ver en esta imagen, que realmente son unos paisajes submarinos muy preciosos, pero más allá de su atractivo visual, pues todas estas estructuras y la forma en la que crecen y todo este bosque submarino, pues les sirve de refugio a otras especies de peces e invertebrados. Además, pues podemos usar a los abanicos como indicadores de si un ecosistema está saludable o no. Por ejemplo, si nos encontramos paisajes donde hay muchos abanicos y son muy grandes y encuentras de diferentes especies, pues podríamos asumir que se trata de un ecosistema saludable. Y bueno, dentro de este gran grupo de abanicos de corales, tenemos varios subgrupos a los cuales les llamamos géneros. Uno de ellos, y que es muy importante en el Golfo de California, es el género Muricea, y es el género con el que estuve trabajando en mi proyecto. Te platico que el género Muricea tiene 35 especies que se distribuyen tanto del lado del Pacífico como del Atlántico. Sin embargo, la mayor riqueza, el mayor número de especies de Muriceas las encontramos del lado del Pacífico con 22 especies. Y bueno, más específicamente y hablando ya de México y del Golfo de California, en México tenemos registradas hasta el momento 9 especies de corales del género Muricea. Y en el Golfo de California tenemos registradas hasta el momento 6 especies. Bueno, eso fue lo que nos decía la literatura y los artículos científicos que consultamos. Y casualmente la mayor parte de estas especies, estas 6 especies que se tienen registradas para el estado, fueron descritas en el periodo de 1864 a 1869. Esto quiere decir que en estas especies fueron descritas por un taxónomo llamado Berry. Y bueno, esto quiere decir que desde los trabajos de Berry en el estado, nadie más ha trabajado con este género, no se ha descrito otra especie de Muricea y pues no hay trabajos de estas especies. Esto hace 150 años. Y precisamente, pues de aquí nació la duda, nace la pregunta de mi proyecto de investigación. Nosotros queríamos conocer la diversidad de estos corales. Y bueno, como te comenté, según los artículos y según los trabajos que se tenían hasta el momento, pues teníamos que encontrar 6 especies. Eso era lo que esperábamos encontrar, ¿no? Pero la realidad fue muy diferente. Examinamos 274 colonias, las cuales han sido colectadas en ambas costas de Baja California Sur y se encuentran resguardadas y depositadas en una colección biológica que se encuentra en el Laboratorio de Fauna Arrecifal de la Universidad de la UAPS. Y bueno, tras examinar todas esas colonias, encontramos de las 6 especies que esperamos encontrar, encontramos solo 3.
que pues esas no había ningún problema, como te comento, las esperábamos encontrar, ya las habíamos visto antes y las teníamos bien identificadas. Pero vaya sorpresa, también encontramos 9 morfotipos diferentes, 9 especies que nosotros consideramos que son, tras haberlas analizado y observar toda su morfología, pensamos que se tratan de especies nuevas para la ciencia, de especies que acabamos de descubrir y que pues no se habían descrito antes. Ahora, nosotros hicimos, bueno, pues el labor, como te digo, del taxónomo es nombrar a todas estas especies. Pero esa no es una tarea sencilla, se necesita mucha experiencia, se necesita tiempo de estar observando las características de las especies, de conocerlas, y no solo de una, de conocer el resto para que puedas compararlas. Entonces, al encontrarnos con este gran reto de 9 especies posiblemente nuevas, pues sabíamos que el tiempo que duraba mi maestría no nos iba a alcanzar para describir tantas especies y decidimos de este grupo de 9 especies trabajar con 2. ¿Por qué estas 2? Bueno, porque tienen una similitud morfológica muy evidente, o sea, se parecen muchísimo y además anteriormente se había realizado un trabajo genético en el que dio como resultado que estas especies estaban cercanamente emparentadas. Entonces escogimos estas 2 especies y las comparamos con una especie que ya se conocía. La descripción taxonómica se basa en observar y describir muy detalladamente todas las características morfológicas que puedes observar en estas especies de corales, como su color, su forma de crecimiento, su ramificación y detallitos más técnicos, que si el cáliz, o sea, ciertas estructuras, si están presentes o no, o qué forma tienen, o el tamaño que tienen. Y esto externamente. E internamente presentan unas estructuras microscópicas, las cuales también se tienen que observar para hacer toda esta caracterización de la especie. Y bueno, para eso necesitamos hacer uso de herramientas como el microscopio óptico. Nosotros hacemos una pequeña disección de una ramita del coral, lo disolvemos en cloro y vemos estructuras como estas, que también se tienen que describir en color, en forma, en tamaño, en proporción. Y a veces esto no es suficiente y tenemos que hacer uso de otras herramientas como el microscopio electrónico de barrido para ver estas estructuras a mayor detalle y mayor precisión y pues poder diferenciar las formas que presentan. Entonces, pues una vez realizada todas estas observaciones, se compara con una especie que ya conozcas y se compara con una especie que ya conozcas y es así como empezamos como un taxónomo empieza a describir nuevas especies. Bien. Ay, gracias, Belén. Pero también, otra vez, felicidades porque les comentábamos que, pues, prácticamente en este segundo año es que terminas tu proceso de investigación en esta situación de pandemia. Entonces, pues, bien logrado. El examen fue ya el año pasado. Un saludo al director también, a los directores que seguramente lo siguieron acompañando. Saludos aquí a un comentario creo que de Los Cabos, nos dicen para ti, que pues muchas felicidades a la investigadora y obviamente por transmitirles esta información que pues pueden ellos comunicarlos en la extensión de Cabo San Lucas de la universidad. Carelia Guadalupe Rodríguez parece que es una profesora de por ahí que nos saluda y te manda felicitaciones, Belén. Muchas gracias.
Bien. Oye, pues creo que a mí me parece que sigue mucho de lo que pueda seguirnos explicando, porque para los que están en radio, por ejemplo, que no pudieron ver la presentación de PowerPoint que tenía, la compañera nos pudo estar dando unas imágenes que son de lo que es la especie, porque también hay que hacer esos registros. Mi pregunta es al principio si este es un trabajo con recolección de datos trabajados en laboratorio, o al principio si tuviste que visitar algunas localidades como a la Bahía de La Paz o justamente por Cabo San Lucas. Bueno, este trabajo en particular lo hicimos con todo el material que ya se tenía colectado en la colección biológica, pero bueno, para eso se tuvo que ir antes a las localidades cuando inicialmente se colectaron estas especies. Ahora también algo que quisiera mencionar es que como mi trabajo fue taxonómico, hice taxonomía, lo que se hace en este tipo de trabajos es que también se revisan otras colecciones. Existen en diferentes universidades colecciones oficiales donde se tienen resguardados y donde se depositan todas las especies que, bueno, en taxonomía se llaman especietipos o holotipos, que son las especies con las cuales es como tu molde para describir a la especie. Uh-huh. Entonces, pues en este caso solo fue con la colección que yo tenía a mi alcance, pero para futuros trabajos se necesitaría visitar otras colecciones y revisar estos materiales. O sea, que es información disponible en algunas bases de datos en las universidades, ¿te refieres? ¿O visitar los laboratorios en esas universidades? Se necesita visitar los laboratorios porque no todos tienen esta información en bases de datos. Sí, bueno, es que es bastante. Ahorita revisando, aparte del PowerPoint, todo el contenido de su proyecto de tesis, ella también nos presenta quien pueda consultar la tesis en línea o que lo quiera conseguir por aquí, la podemos mandar en un mensajito en inbox. Hace todo el antecedente histórico, como decías, de toda esta ramificación del género, porque, bueno, y arriba del género la familia Octoralia, ¿no? Que miraba, entonces, entre los corales, blandos, azules. Bueno, el otro punto que a mí me llama mucho la atención son la observación que hace sobre los colores y la descripción un poquito, que tampoco se pudo ver los que están escuchándonos en radio, o que nos quedamos preguntando qué colores tan diversos hay abajo, porque unos son púrpura, ¿no? Otros están un poco más rosados. ¿A qué se debe esa coloración? ¿Eso sí lo pudiste alcanzar a ver ahí? Bueno, sí, para los que no vieron las imágenes, estos corales tienen una gran gama de colores. Pueden ser rojos, cafés, algunos se ven blancos, morados, y esto se debe a dos factores. El color a dos factores principalmente. Uno que es el pólipo. El pólipo es la parte viva del coral, el animalito. Hazte cuenta que es como una florecita, y cuando el pólipo está afuera, a veces el pólipo puede ser transparente o puede tener coloraciones amarillentas. Entonces, eso es lo que de repente tú ves una colonia que es, por ejemplo, blanca, es porque todos los pólipos están afuera. Y estos pólipos son retráctiles, se pueden meter a las ramitas. Entonces, cuando se meten, en algunas ocasiones el color del coral puede variar un poco. Y este color se lo da la estructura microscópica, una estructura microscópica que se llama esclerita. Sí, ahí estamos en la pantalla. Creo que nos estás compartiendo. Sí, creo que ahí se ve. Sí, a mí me cautiva mucho eso. Bueno, y los que hacen snorkel, tal vez de otras carreras por su trabajo, seguramente les pueda servir también ese trabajo en cuanto a la descripción taxonómica. Como dices, pues no es fácil. O a veces igual me pasa a veces con el tema de los insectos, ¿no? Creemos que conocemos todos los insectos y luego vemos algunos
cuando llueve en algunos ríos y no sabemos ni qué es, pues primero habría que entrar a un laboratorio para revisar bien la especie, pero se necesita la experiencia. Entonces, ese es el gran rigor que demuestras en el trabajo y que además, pues, no es nada más un trabajo sencillo, ¿no? Lo hiciste muy bien descrito. También me llama la atención y también en este tema del que están de las mujeres científicas, cómo, ¿no? La exploración de estas especies viene desde el siglo XIX, ¿no? Y ya creo que parece de los 60 haces otra cita, que otros investigadores empezaron, ¿no? Con el tema de la especie, pero en particular en esta que tú tomaste, dices que, pues, que no te encontraste referencia literaria, ¿no? Sí, de hecho, este grupo en general, no solo este género, sino todos los abanicos de mar, a lo largo de la historia han sido muy poco trabajados. Y eso en parte es porque las primeras personas que empezaron a hacer este tipo de investigaciones, de entrada no sabían qué eran, no sabían si eran plantas o eran animales. De hecho, al inicio, muy al inicio de la investigación, los clasificaban como plantas hasta que se dieron cuenta que pues eran animales y luego, te digo, eran muy poquitos investigadores los que comenzaron a trabajar con este grupo. Y bueno, precisamente la taxonomía es la base de cualquier estudio. No podemos hacer un trabajo genético o ecológico o de conservación si no sabemos con qué estamos trabajando. Y la taxonomía trata de contestar estas preguntas. Entonces, pues el primer acercamiento fue describir las especies, saber cuáles son, ponerles nombre y apellido. Sí. Y hubo ahí el autor, el taxónomo que mencionaba, de nombre Beryl, pues fue el que mayor aporte hizo a este grupo, pero pues precisamente su trabajo data del siglo XIX. Y bueno, también aquí agregar ahorita que mencionas las mujeres en la ciencia, hay otra taxónoma que actualmente es pues la que se reconoce como líder en este grupo, es la doctora Odalisca Bredi, pero ella trabaja en Costa Rica. Y ella también ha hecho aportes muy interesantes a este grupo, porque realizó las redescripciones ha realizado las redescripciones de muchos géneros. Ah, muy bien, qué interesante. ¿Estás siguiendo el trabajo de ella entonces para sí, esta tesis? Sí, de hecho fue mi base desde la licenciatura, fue mi base para trabajar. Ah, bueno, algo que sí es cierto, ahorita que es la licenciatura para los estudiantes de posgrado, sí normalmente llevan un proyecto, hay quienes se titulan sí se titulan normalmente en biología marina, de hecho, con tesis, entonces este es como un trabajo que estaba ya con una creación en la licenciatura o es inicial desde cero en maestría. Este es inicial desde cero en maestría, lo que sí tuvo seguimiento en la licenciatura fue todo mi proceso de aprendizaje como taxónoma, porque te digo, desde licenciatura me empecé a interesar por estos organismos. En la licenciatura yo me titulé con una tesis en la que realicé el listado taxonómico también de abanicos, pero en una zona de Jalisco, en Chamela y en Bahía de Banderas. Ah, qué interesante ese dato. Muy bien. No, pues creo que estás bien inserta en el ejercicio de la investigación, de lo que significa hacer investigación, pero en específico de taxonomía. Y casi no se habla, bueno, cuando hablamos de las ciencias y luego si te metes a ciencias sociales en específico, pues también hay antropólogos, pero en ciencias marinas, para los que nos están escuchando en radio, pues también tienen sus categorías de investigación, ¿no? Entonces, de taxónomo, ahorita que dices taxónomas, bueno, sí me quedaba pensando cuántos taxónomas tendremos en el país, en el estado, por la importancia y la abundancia de estas especies en las que dices. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de macroalgas, también hay investigadores sobre microalgas y por ahí están, les mandamos muchos saludos y al doctor Rivas también que nos está apoyando. Pero de taxónomas también, por lo que dices, ¿no? Por la descripción rigurosa que se necesita de primer lugar, como cuando escribes
un objeto en términos de ciencias sociales, ¿no? Necesitas la etnografía o la sociología. Sí, sí es un proceso de aprendizaje, no solo pues de en sí la ciencia de ordenar, o sea, de taxonomía, sino aprendizaje del grupo. Pues, no sé, alguna otra experiencia, o sea, bueno, en el primer año sí estuvimos en el curso normal. No sé si quieras platicar también alguna anécdota o experiencia en tu proceso de creación, para experiencia justamente para otras estudiantes, mujeres, hombres, que quieras compartirles. Ay, me agarraste en curva. Bueno, divertido, ¿no? En específico, tú ves ahí yo decía, ¿no? Son de diferentes colores y formas porque está muy bonita la fotografía. ¿Esa es fotografía colectada por ti o fue también recurso disponible? O sea, tú buceas. Yo buceo, pero no lo hago regularmente. Las fotografías la mayoría fueron tomadas por mi director de tesis, por el doctor Carlos Sánchez. Y bueno, las fotografías las fotografías subacuáticas submarinas, esas fueron tomadas por el doctor Carlos Sánchez y el resto fueron tomadas por mí. Ah, bien, ya en el laboratorio. Sí, en el Ese laboratorio. es el proceso. Uh-huh. Sí. ¿Nos puedes platicar esa experiencia? Pues no todos tenemos acercamiento a los laboratorios. ¿Ese es el laboratorio de fauna recifal? Sí, el laboratorio de fauna recifal. Bueno, no sé si nos puedes platicar un poquito ahí cómo fue el proceso. Pues mira, en el laboratorio habemos muchos estudiantes, la mayoría son de licenciatura y habemos unos cuantos de posgrado y tenemos temas muy diversos. Hay quien trabaja con anémonas, se trabaja con esponjas, obviamente habemos más que trabajamos con abanicos de mar, se trabaja simbiosis, se trabaja con cangrejos y pues es un ambiente muy bonito donde todos nos estamos apoyando porque a pesar de que tenemos diferentes grupos de estudio, compartimos temas en común y por ejemplo para algunas cosas de la parte, por ejemplo, de microscopía que se tiene que hacer, pues toda esa la realicé en el laboratorio y ahí quien nos estamos apoyando, te digo, entre los demás estudiantes. Si hay alguna técnica que no sabes, pues hay alguien que de seguro ya está trabajando o está haciendo algo así. O en el tema de la fotografía, al principio se me complicaba un poco, entonces alguien también de ahí de un compañero de laboratorio, que aunque te digo su tema era diferente, pues estamos ahí para apoyarnos con las diferentes herramientas que conoce y maneja cada uno. Sí, eso es muy bonito y muy interesante porque es parte de la creación en la investigación, el acuerpamiento del equipo de trabajo, ¿no? A veces parece que el equipo solo son los asesores y el investigador, muy importante en la dirección, pero también la comunidad, ¿no? Que te va como acompañando para estos detalles, como lo que dices de la fotografía. Para terminar, a lo mejor nos quieras comentar, yo sí observé un poquito de tus conclusiones, pero son literales asociadas a sus objetivos y su hipótesis, obviamente. A mí me gustaría un poco más si tú pudiste alcanzar a ver, dado que ya vimos que es una especie de abundancia incluso en esta zona y de gran riqueza de nutrientes para otras especies, ¿observaste o alcanzaste a analizar si hay afectaciones ambientales para esta especie de abajo, como precisamente lo del coral y todo esto que pasa con ellos? Es decir, ¿se someten al estrés? Bueno, sí, de hecho, bueno, es también otra, ahora que lo recuerdo, me preguntaste de una anécdota. Bueno, resulta que cuando yo comencé con mi tema de tesis, pues solo trabajaba con los organismos que habían en el laboratorio. Entonces, hubo una salida en la que me llevaron específicamente a bucear a la isla Espíritu Santo porque yo iba a conocer a la especie que estoy describiendo.
Y te digo, esa salida yo iba exclusivamente a eso y fue muy bonita la experiencia porque bajamos, yo buceé con mi director, pero cuando estábamos abajo, todos los corales, los que yo estaba buscando, a mí mi profe me decía, es que ahí es un santuario, ahí están hermosos, abundantes y muy grandes, ¿no? Entonces llegamos allá al punto y resulta que la mayoría estaba muerto, solo encontramos ramitas y pues salí muy decepcionada esa vez. Pero eso resulta que en el Golfo se está experimentando un efecto de tropicalización. Las aguas se están calentando y estos corales les gustan más las aguas, particularmente a este género, les gustan más las aguas templaditas, un poquito más frías. Y por pues, proceso que se está observando en el Golfo de California, por lo menos en ese punto que nosotros bajamos, pues yo ya no pude en ese momento conocer a mi especie ni ver el paraíso de la especie. Ay, qué triste para en general. No sabía esa anécdota. Sería bueno entrevistar después sobre ese tema. Bueno, en los otros programas que se encuentran en la universidad. Y pues también como llamada atención a nosotros, ¿no? Estar más al pendiente precisamente de estos resultados de las investigaciones y que a veces llegan a estas conclusiones. Seguramente está ya, normalmente lo escuchamos como el tema de Cabo Pulmón, ¿no? El blanqueamiento de los corales, pero no sabía de esta parte, ¿no? Bueno, es que también te comento que cuando hablamos de blanqueamiento de corales, nos referimos automáticamente a corales que tienen zooxantelas asociadas a sus pólipos. Y resulta que este tipo de corales no tienen zooxantelas, ellos no las necesitan para completar su alimentación. Ellos solamente son filtradores y cuando tienen el pólipo expuesto, las partículas que alcanzan a captar son con las que se alimentan. También es por eso que los podemos encontrar a grandes profundidades, porque pues ellos han evolucionado de esta forma y no tienen sus antelas. Y te digo, cuando hablamos de blanqueamiento de coral y todo este efecto, eso aplica para los corales pétreos, pero no para este tipo. Sí, a esta diversidad que existe tan vasta, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Belén. Yo quisiera recordarle al auditorio de radio, de MixLR también, pues que estamos aquí con la investigadora Victoria Belén, titulada del doctorado en Ciencias Marinas y Costera. Aquí también mandamos un saludo. Y también agradecemos al Departamento de Investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado, donde también estamos, pues, afortunadamente teniendo esta información, ¿no?, de nuestros tesistas, al Departamento de Posgrado, a quien también vimos que le mandas agradecimientos especiales. Ahí el compañero José Luis Villarreal, quien coordina todo lo que es el área de proceso de titulación, ahorita en lo que están haciendo también el trabajo en línea, que por cierto así te tocó hacer tu examen. Sí, fue una titulación en línea que pues muy diferente, ¿no? No era algo que nadie se esperaba, pero pues te tienes que acostumbrar. Así es, y lo hiciste bastante bien, muy bien, tu defensa también. ¿Cómo te sentiste? Gracias, pues estaba muy nerviosa porque siempre suelo ponerme muy nerviosa cuando hablo en público y aparte era como un remolino de emociones porque estaba feliz de que llegara ese momento, pero también estaba triste porque pues era algo que yo quería compartir físicamente con mi familia. Estuvieron conectados conmigo, ¿no? Pero sí yo quería sentir su apoyo físicamente. Bueno, sí, pero tuvo otro alcance tu proyecto, esperemos que eso sea, esa fue la intención también de este espacio, para darle una continuidad. Normalmente en el examen de grado a veces los tesistas se quedan como con reflexiones más precisas, ¿no?, por el momento, y esperamos que te haya también gustado este desahogo aquí. Y pues sobre todo, te digo, compartirlo en otras redes, porque por ahí nos están saludando de México, de la comunidad donde iniciamos con el tema de
de la diversidad lingüística por el Día Internacional de la Lengua Materna, dice la UNESCO. Entonces, también estaban motivados por escuchar un poco el tema de esta parte de Ciencias del Mar. Y pues nos despedimos justamente con esa musiquita para cerrar este programa y esta edición y despedirte así, Belén, para que también sigas disfrutando y analizando pues la siguiente etapa en la que quieras insertarte. No sé cuál va a ser el camino. Sigues aquí en La Paz, ¿verdad? Sí, sigo aquí en La Paz. Bien. ¿Y proyectos entonces de regresarte o posgrado, etapa doctoral? No, ahorita mi proyecto más próximo es el doctorado y pretendo también hacerlo aquí en La Paz y obviamente seguiría con Abanicos de Mar. Claro, claro. Ya hay bastante camino, ya dijiste. Bien. Sí. Felicidades de nuevo y qué gusto que te quedes con nosotros también en ese estado y que nos sigas comunicando de tu hacer científico, ¿no? Pues buenas noches a todos. Los dejamos aquí entonces con esta canción que le pusimos de la comunidad Mixe. Una anotación ahí, el responsable de este proyecto, por cierto, de ese colectivo donde se difunde esta música, es el profesor Lauro Francisco, es el colectivo Culturarte Radio, por favor, si quieren también seguirlo en su página. Y pues hasta ahí, nos vemos a todos en una siguiente edición próximo jueves. Vamos a continuar con el área de ciencias, de hecho vamos a hablar un poco ahora sobre lo que es bioacústica y ballenas, ahí con los doctores Jorge Urbán y la doctora Viloria. ¿Qué te parece? También es un tema muy interesante. Nos acompañas, espero. Bueno, sí, pues nos despedimos. Sí. Muchas gracias. Saludos, que disfruten. Saludos. Ya. Хаге мучнаш мямый мач минин гай Амыхычнан тим хёп маятья коч дахмай Коч ни юм ни ши ни хвее не вяй не вюхца Ямбыч, хахут магюшпы Хаге мучнаш мямы мач минин гай Амыхычнан тим хёт маякья кочин дахмай Коч ни юм ни ши ни хвее Nebjaj nebiówce Chyłam szucam być Ogam tego jam być Chachut magiusz Gach być